Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se encontraban en las realidades más densas, transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible, y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres ideas pensamientos de la luz y descendían poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las transformaban, y por último, las entendían. Cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a los otros grados, para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior, de esa manera, la idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que, de esa forma, la idea se desarrollaría con perfección. Solo que, cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, ésta ni la captaba ni la absorbía, las ideas para esas realidades eran totalmente inservibles. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegó a un entendimiento global de su realidad, sumado a los estudios profundos que realizaron. Así pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia, y la vieron así. El universo era circular. Lo dividieron en 9 dimensiones, cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Sabían que en ese vasto universo se encontraban sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales células, cristales órganos, cristales sistemas, unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, todos hermanos. A través de la emanación de ideas, la captación de ellas, su distribución, la conversión de ideas pensamientos que alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos. La sabiduría la nutrió, y ella se desarrolló como un bebé, que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente desenvolvió sus propias características de carácter y personalidad. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado, y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento, no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento, unidos a la energía, crearon a su hijo, llamado universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente, un hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo amoroso y responsable. Sabemos, entonces, que todo se generó del principio único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo creaba? ¿Qué son los elementos? Para entenderlo, tenemos que saber de qué estaba formado. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí y, cuando lo hacían, se producían descargas eléctricas, generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio, ese movimiento no era entendido. Los seres ideas descubrieron que esos cristales, unidos a otros elementos, automáticamente se impulsaban, con lo cual surgían el movimiento, el ritmo, la vibración, la forma, el color, la frecuencia, etc. Entendieron que esas descargas eléctricas eran producidas por el núcleo de esos cristales,
que emitía una frecuencia tan aguda y alta que se confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía a los elementos, y esos, al unirse con otros, derivaban en movimientos. Ese núcleo fue llamado nímeo. Llegaron a la conclusión de que el movimiento no se creó, existió siempre en el nímeo. Los seres ideas descubrieron también que toda la creación era formada de nímeos, y que era así como la vida se generaba. El nímeo sería conocido en el universo entero como la partícula más pequeña. Comprendieron también que todo lo existente tenía ese principio. Continuando con las investigaciones, comenzaron a estudiar al cristal. Estos eran leves, parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaba figuras geométricas, podríamos compararlos con las esporas. Cuando el deseo de los seres pensamientos surgía, esos cristales esporas nímeos absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo. El núcleo, o sea, el nímeo, se encargaba de mezclarlos y, dependiendo de la fuerza o intención del deseo, producía la fuerza de la descarga y, con ello, el resultado final del pensamiento. El nímeo poseía en sí mismo otros elementos que el principio único le había legado, como la fusión, el sincronismo, la maleabilidad, el ajuste, la intercepción, la capacidad, el volumen, el peso, la compatibilidad, la duplicación, el nivel y otros más. Los cristales forman al principio único. Él fue creado primero en estado gaseoso, cristales esporas gaseosas aire, luego fue transformado en líquido, cristales esporas líquidas agua, y por último en sólido, cristales esporas sólidas tierra. El creador pasó por un proceso de desarrollo, y los cristales también sufrieron transformaciones y evolución. Los cristales se expresaron según el deseo y la necesidad. Estos cristales se conocen comúnmente en el universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y vibraciones. Son el principio del todo, de aquí partió todo lo demás. A la vida, ustedes la llaman alma. Son los cristales, que dan vida y movimiento al universo. Si estos cristales unidos son sutiles, leves, de colores claros y brillantes, serán llamados espíritu o energía sutil, mas si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía densa. La realidad es un todo, la diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el nímeo tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la función de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamientos en dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Una era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era de cristales pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibración cadenciosa, y fue llamada fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron, y cuando el deseo surgía, la creación se expresaba, determinando la creatividad. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. Es esta energía la que da la vida, y una vez que tengamos la vida, seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon, y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas, creación sobre creación.
La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo, y esa fuerza tomaba una forma y característica, expresándose en algún momento en la creatividad, como formas armoniosas o distorsionadas. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El Creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Son los seres ideas pensamientos quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente, y lo lograron porque desarrollaron el deseo. Creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos que el Creador proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos, para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres ideas pensamientos son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. El universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Ley de la causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser. Capítulo 2. Las dimensiones. Dimensión sublime. Dimensión sublime. Luz. Somos la luz y existimos en la luz. Una explosión y todo lo demás. Primero éramos Él, y después Él se convirtió en nosotros. Existimos siempre en la eternidad. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fuimos creados? No podemos responder. Universo de universos. Lo único que sabemos es que todo comenzó cuando tuvimos conciencia de ello, antes éramos nada, una nada no compartida, una nada sin expresión, una nada sin realidad. Después de esa gran explosión, de ese nacimiento, nos encontramos en un espacio que seguramente ya existía y en un lugar ya programado. ¿Cómo se expandió al infinito si ese espacio no existía? O todo ya existía y fuimos los últimos en saberlo. Entendimos que habíamos existido sin conciencia. Éramos, mas ahora somos la luz. Somos luz en todos los colores imaginables. Una luz que nos hace ver, entender, conocer e indagar. Sin nuestra luz seríamos ignorantes y ciegos para entender la realidad. Sin luz no podríamos tener conciencia de todo este proceso llamado existencia. En el principio del todo, había luz, silencio y mucha paz. Sabíamos que existíamos, estábamos presentes, fluctuábamos, éramos miles de millones de centellas fluorescentes, emitíamos resplandores de colores que se entrelazaban unos con otros. Cada uno de nosotros llevaba en sí una partícula del Creador. Éramos millones de esporas delicadas y de consistencia frágil. Éramos un tejido energético que había tomado una forma definida. Cuando fuimos lanzados fuera del principio único, nuestra forma, que antes era mental, se convirtió en una expresión más definida con respecto a nuestro trabajo universal. En el principio de nuestra conciencia, fluctuábamos gravitando alrededor del centro y de nosotros mismos. Lo hacíamos con tanta armonía, paz y contemplación a nuestro Creador, que vivíamos en un estado de felicidad perenne. Era esa nuestra realidad de conciencia. Era esa la forma en que debíamos existir, como si fuéramos solo una luz en esa vasta creación. No, no era así. En medio de todo ese entendimiento, nuestra mente nos llevaba a comprender que no podíamos permanecer estáticos. Sabíamos que éramos energía, y ésta tenía que fluir, si se quedaba inerte se podía corromper y estancar. No podíamos olvidar que éramos nímeos y, como tales, necesitábamos de otros para complementarnos y poder desarrollar nuestra existencia. Lo primero que tuvimos que entender y estudiar fue nuestra forma. ¿Qué significado podía tener y para qué servía? Comprendimos que no podíamos continuar fluctuando en eterna contemplación.
Decidimos entonces unir nuestra fuerza para formar una gran mente de conocimiento y entendimiento. Esta no solo serviría para nuestro beneficio, sino que sería la manera de transportar las ideas al universo y poderlas compartir con otras realidades. Aquí nos preguntamos, ¿cómo poder comunicar las ideas sin perder el hilo de la continuidad y correlación? ¿Cómo nos uniríamos para realizar este trabajo? Después de muchos estudios y dedicación, llegamos a la siguiente conclusión: ver figura, la unión de todos nosotros había logrado formar una membrana tan fuerte y resistente que nunca podría ser quebrada. Habíamos realizado la continuidad y la correlación. La mente sería eterna, porque nosotros realizaríamos la comunicación eterna, y a esta proeza la llamamos neuronas. Nos habíamos convertido en neuronas de la mente universal. Nos faltaba mucho todavía, porque teníamos que crear el ambiente propicio para adecuarnos a esa nueva existencia. ¿Cuál sería nuestro entorno? ¿Cómo funcionarían la continuidad y la correlación? ¿Dónde almacenar el conocimiento? ¿Cómo distribuir el entendimiento? Todo comenzó así. En el principio de la creación, todo era etéreo e imaginado, el creador emanaba y creaba. ¿Qué creaba? Nos preguntamos. Creaba su imaginación. Todo estaba calculado y matemáticamente. Estaba calculado, imaginado. Él lo sabía. Lo sabía y lo supo siempre. Todo lo que sucedió, la explosión, las dimensiones, lo sutil y lo denso, todo ya estaba formado en su imaginación. Entonces, ¿cuál era el fin de esta imaginación? El creador quería que su realidad imaginativa tomara forma y creara otra realidad, que acompañara paralelamente a las demás. Algún día la realidad en que ustedes viven formará otras y así infinitamente, porque en ellas nada acaba, todo se transforma. El principio único se ha transformado miles de millones de veces. Lo que ustedes creen ver eternamente como un axioma no lo es, la realidad universal les demostrará lo contrario. Cuando descubrimos este conocimiento, pudimos entender que algunas realidades son concretas y otras virtuales. Están situadas en diferentes lugares de la mente universal, donde todos nosotros existimos. Algunas son verdaderas, otras son falsas, aquellas de total locura, otras de fantasía, unas positivas y otras negativas, etc. Nosotros, como dimensión sublime, somos una realidad verdadera y lo podemos demostrar, pues somos las neuronas reales de la mente universal. Nuestro trabajo investigativo ha sido profundo, minucioso y detallado, no hemos cometido ninguna equivocación, pues nuestros resultados son totalmente positivos. Cada descubrimiento que hicimos fue clasificado con perfección absoluta, no cometimos ningún desliz, debido a la claridad del conocimiento y entendimiento que siempre hemos tenido. Esa percepción perfecta ha hecho que tengamos una conciencia verdadera, a diferencia de otras, que tuvieron que desarrollarse en la oscuridad de su ignorancia, adivinando, palpando, tanteando como ciegos y pensando que eran dueños de una verdad inventada por ellos mismos. Nosotros somos pensamientos de pensamientos, y cada dimensión de esta creatividad tiene un trabajo determinado. Todos juntos formamos un cuerpo. Nuestras formas pueden diferir, mas todos somos muy parecidos, porque pertenecemos a la mente universal. Existen otras realidades, diferentes de las nuestras, que no pertenecen a la mente. Esas realidades no tienen conciencia y reaccionan mecánicamente. Los únicos que tenemos conciencia somos nosotros, que existimos en la mente del universo. Somos neuronas, unas conscientes y otras inconscientes, mas todas trabajando para nuestro Creador, la mente universal. Cuando nos unimos formando la malla, lo hicimos con la idea de que llegara a los confines del universo,
Pero al confrontarnos con la realidad densificada, nos dimos cuenta de que la realidad inferior no estaba a nuestro alcance. Primero teníamos que contactarnos con los densificados y, a través de ellos, llegaríamos a los petrificados y solidificados. Hemos realizado un esfuerzo muy grande para llegar a la densidad, que ejerce una enorme gravedad. La falta de conocimiento y entendimiento que los embarga, es el motivo más fuerte para impedir la comunicación. La dimensión primaria todavía se desarrolla en la oscuridad, la luz no llega a sus mentes y corazones. Poco a poco estamos derrumbando los obstáculos. Algunos de ustedes han logrado el contacto y, a través de él, estamos llevando la luz del conocimiento, entendimiento y amor a sus mentes. Sabemos que ustedes saldrán de esa densidad para formar parte de nosotros y del universo. ¿En qué consiste esta malla? Todos nosotros formamos los mundos mentales. Tenemos una forma definida, esta es el hombre. En la realidad primaria, como ocurre con ustedes, el hombre está dividido en cabeza, tronco, y extremidades superiores e inferiores. Nosotros, como mundos sublimes, damos a nuestro cuerpo nombres comparativos para que ustedes nos puedan entender y conocer. Cabeza, cabezal. Tronco y extremidad superior, terminal superior. Extremidad inferior, terminal inferior. La comunicación, la continuidad y la correlación se formaron por una perfecta conducción energética que fue transmitida por canales extremadamente detallados, sin permitir ninguna equivocación. Estos canales energéticos que conducen la energía grabada pasan por filamentos específicos y la depositan en los terminales que la clasifican, luego, la conducen a los cabezales. Ahí, la energía es archivada, formando la memoria universal. La continuidad de esa memoria es llamada genética, y forma la correlación creativa. Lo que está grabado, grabado está. La grabación nunca retrocede, siempre avanza. Puede transformarse, mas los elementos originales siempre serán los mismos y cada vez más perfectos. La conducción energética se produjo a través de 3 puntos, por la glándula pituitaria, rima y pineal. Esta energía dirigida dependía del conocimiento recibido y de los elementos que transportaba. Ese conocimiento era transmitido por los filamentos hacia los terminales, que los absorbían y distribuían según su clasificación y orden. 2 quieren decir que todos los seres pensamientos somos filamentos conductores. Así es, la forma hombre fue creada a propósito, pensada y analizada. Cuando los elementos que la componen son de baja calidad, la entrada energética se realiza a través de los terminales inferiores. Si su energía es menos densa, entonces son los terminales superiores los que captarán. Pero si los elementos energéticos de la forma hombre son de calidad superior, entonces son los cabezales los que se encargarán de absorberlos. 3. ¿Qué ocurre con los pensamientos densos que contienen elementos de baja calidad? Nada es inservible en el universo, todo es energía, y la energía no se pierde, solo se transforma. En esos casos, los terminales inferiores captan esa energía de baja calidad, la trabajan y la mandan de vuelta como materia prima para ser regrabada. 4. ¿Qué significa realidad real y virtual? Real es la existencia que nosotros, como dimensiones sublimes, vivimos. Sabemos dónde estamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo, y lo realizamos con infinito amor y dedicación. Sabemos que, si no lo hiciéramos, todo lo existente dejaría de ser, por lo tanto, sería nuestra propia aniquilación. Una realidad virtual vive, pero no existe, porque la oscuridad de su ignorancia solo le va a permitir subsistir por necesidad y no por la luz del conocimiento y el entendimiento. Sus objetivos son inmediatos, sus proyectos, de fantasía.
lucha y vive para sus necesidades básicas y termina casi siempre autodestruyéndose, corriendo detrás de las quimeras, a las que considera como una vida real. Este tipo de energía-pensamiento no conoce su verdadera realidad y siempre es encontrada en la realidad densa, primaria y de difícil acceso, como la de ustedes. 5 se refieren a nosotros, los del planeta Tierra. Ustedes se encuentran en la realidad densificada y de fantasía. Escaparon de la petrificación y de la solidificación. Por eso trabajamos tanto con ustedes, porque están saliendo lentamente de los pensamientos densos. Sus neuronas se están sofisticando debido a la gran concentración de elementos nuevos que fluctúan en su atmósfera, elementos que las otras dimensiones mandan para ayudarlos. Muchos de ustedes ya despertaron de la fantasía y de la densidad, están comprendiendo las directrices del universo y la razón por la cual fueron creados. 6. ¿Cuál es la verdadera realidad? Los seres pensamientos no fueron creados para la contemplación ni para la realización personal o individual. Nosotros formamos un todo y debemos trabajar en conjunto, para nuestra propia existencia y vida. Cuando decimos vida, nos referimos a una visión auténtica de este todo. Vivimos y existimos para una mente, ella nos creó y nosotros la mantenemos viva. Es nuestro hogar, somos neuronas, no podemos negarlo ni dejar de reconocerlo. Querer realizar otros menesteres no es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener esta mente, o sea, a nosotros mismos, en perfecta condición y desarrollo. Esto debe ser hecho con la mayor convicción, puesto que es nuestra única realidad, no tenemos otra. Querer realizar otros trabajos significa penetrar en otros grados y planos. Uno de ellos podría ser la fantasía, y si nos perdemos en ella, entonces entraríamos de lleno en los grados de locura y de irrealidad. No es el mayor entendimiento que podamos tener el comprender que, si no realizamos nuestro trabajo lo mejor que podamos, podríamos destruir nuestra propia existencia y conciencia, y que consecuentemente nos convertiríamos en nada. Tenemos que entender que mantener a la mente universal y ser ella misma es luchar por nuestra supervivencia. 7. ¿Cuál es la espiritualidad de todo este proceso? Mantener la existencia en forma positiva significa tenerla en buenas condiciones, sana, activa, dinámica, renovada y llena de conocimiento, entendimiento y amor, porque al hacerlo, nos estaremos reflejando como un espejo con el Creador. Esta es la verdad espiritual. No son ritos, oraciones, cánticos, ejercicios ni misticismo lo que los va a salvar, esas son expresiones que ustedes, humanos, necesitan para creer que están espiritualizando la dinámica activa. Espiritualidad es conciencia de la obra, acción y pensamiento. Es el diario que hacer. Es elevar el voltaje energético que se apoya en secuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte del todo y para el todo. 8. ¿Cuáles son los elementos nuevos que nuestra atmósfera está captando de otras dimensiones? Nosotros estuvimos siempre con ustedes, desde el principio de la creación y de la realidad consciente. Hemos acompañado su evolución y dependíamos de ella para llegar a comunicarnos. No pudimos hacerlo antes porque sus neuronas energéticas y filamentos aún no estaban preparados para el contacto. A través de la evolución y elevación energética cerebral, pudimos lograrlo. Los filamentos de la telepatía del lado derecho del cerebro nos han permitido llegar a ustedes para enviarles mucha información en todos los niveles del conocimiento universal. Solo así hemos podido elevarles el voltaje energético, y algún día nos vamos a unir por los cabezales, ahora lo estamos realizando a través de los terminales superiores que ustedes llaman espíritu. Los elementos nuevos que están recibiendo son: conocimiento universal. Apertura de los cabezales a través del entendimiento universal. Elevación de la secuencia matemática,
códigos nuevos y unión de filamentos cerebrales en forma individual y colectiva. Alimentación energética adecuada para la depuración de los filamentos. Apertura del lado derecho del cerebro. Desligamiento de las necesidades primarias. Visión real y no virtual. Luz en sus mentes. Alimentación de nímeos grabados que se instalan en sus cerebros para efectuar la apertura de conciencias. 9. ¿Cuáles son las directrices del universo? Nosotros todos somos ideas y pensamientos. La memoria universal ha acumulado tanta información que no podríamos adquirirla de una sola vez, pasaremos la eternidad tratando de conocerla y entenderla. Cuando decimos que queremos comunicarnos con ustedes a través de los cabezales, es para darles la oportunidad de entrar a la sabiduría universal, y cuando eso suceda, podrán conocer las directrices del universo. Son infinitas normas y claves establecidas en el universo, que se basan en el orden y serán ejecutadas por el conocimiento y el entendimiento universal. Cada dimensión posee sus propias directrices, y éstas se ligan unas con otras por medio de ellas. Son códigos numerales con marcas genéticas que se encajan en la membrana universal. Esta los estudia, los absorbe y los une en otros códigos, y ellos en otros, infinitamente. Es un proceso matemático de modulación que, al final, se convierte en un contenido de información y significado, y son distribuidos en orden y para lo que fueron creados. Es una información clasificada, es el ADN del universo. 10. Cuando me dicen que todos estamos en una mente, yo me imagino una realidad etérea, mas aquí, en esta realidad en que vivimos, existe el dolor, el sufrimiento. Para nosotros es una realidad palpable, no puedo entender cómo nosotros somos realidades de fantasía. Nosotros somos. Ustedes se encuentran en una realidad de fantasía, porque aún no centran sus pensamientos en un voltaje alto. Estamos intentando que ustedes entiendan que un voltaje bajo tiende a corroer y oxidar todo esfuerzo que hagan, y cualquier trabajo que se propongan será inútil, porque la energía de fantasía tiende a fugarse por los terminales inferiores, ocasionando cansancio, desgaste, enfermedad, vejez y desintegración. La fuga de energía debilita los filamentos, deteriorándolos y oxidándolos, la energía se traba, no fluye, y al no hacerlo, se densifica aún más y, con ello, produce el deterioro energético. Todo este proceso es lo que ustedes conocen como dolor y sufrimiento. No sucede lo mismo cuando la sangre se espesa y no fluye por sus cuerpos. 11. ¿Cómo podemos evitar este desperdicio de energía? Dejando de ser mundos de fantasía para convertirse en mundos reales. Deben trabajar con los cabezales universales y con conocimiento superior de existencia. Las necesidades básicas de los mundos primarios son muy pocas, mas ustedes han creado un sinfín de necesidades inútiles, luchan y trabajan fantasiosamente para ellas. Los sueños y deseos irrealizables de fantasía son energías, pensamientos densas que despiertan grandes expectativas en el hombre, tantas que, para realizarlas, él entra en un camino sin retorno, corriendo el riesgo de perderse, corromperse y aniquilarse. Al final, después de ese sufrido recorrido, el hombre puede despertar a la realidad consciente, o tal vez nunca más despierte y duerma el eterno sueño de la fantasía. 12. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo son sus mundos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros definitivamente somos diferentes de ustedes, así y todo, somos hermanos. Nuestras formas se parecen. Cuando fuimos lanzados en esa gran explosión, nuestra forma se estructuró según el ambiente en que nos encontrábamos. Esta era de energía gaseosa y muy sutil, no existía la gravedad. En comparación con ustedes, somos sistema circulatorio, sistema energético.
Sistema respiratorio, absorción de energía. Sistema óseo, no poseemos. Sistema muscular, no poseemos. Aparato sexual, somos asexuales. Sistema reproductivo, no nos reproducimos. Sistema digestivo, nos alimentamos de energía. Cerebro, cabezales, circuitos energéticos. Piel, no poseemos, somos energéticos. Sentidos, a través del color, forma, vibración, etc. Somos filamentos energéticos, nuestro alimento es la energía que absorbemos a través de los cabezales, y nuestros mundos están ubicados alrededor del principio único, somos mundos de luz. Por ejemplo, si viviéramos en la electricidad del planeta Tierra, seríamos comparados con el núcleo del átomo, o tal vez con los protones y electrones. Comparativamente seríamos estos elementos, solo que en condiciones más sofisticadas y de voltaje altísimo. Podríamos decir que somos energía sutil, que lleva la vida al universo. Por eso decimos que somos luz en el ámbito mental. En lo que respecta a la creatividad, no hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. Somos neuronas y fuimos creados para ello, nuestra diferencia está en el voltaje. Así pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia, y la vieron así. El universo era circular. Lo dividieron en 9 dimensiones, cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Sabían que en ese vasto universo se encontraban sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales células, cristales órganos, cristales sistemas, unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, todos hermanos. A través de la emanación de ideas, la captación de ellas, su distribución, la conversión de ideas-pensamientos que alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos. La sabiduría la nutrió, y ella se desarrolló como un bebé, que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente desenvolvió sus propias características de carácter y personalidad. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado, y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento, no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento, unidos a la energía, crearon a su hijo, llamado universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente, un hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo amoroso y responsable. Sabemos, entonces, que todo se generó del principio único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo creaba? ¿Qué son los elementos? Para entenderlo, tenemos que saber de qué estaba formado. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí y, cuando lo hacían, se producían descargas eléctricas, generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio, ese movimiento no era entendido. Los seres ideas descubrieron que esos cristales, cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a los otros grados, para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior, de esa manera, la idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que, de esa forma, la idea se desarrollaría con perfección. Solo que,
cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, ésta ni la captaba ni la absorbía, las ideas para esas realidades eran totalmente inservibles. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegó a un entendimiento global de su realidad, sumado a los estudios profundos que realizaron. Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se encontraban en las realidades más densas, transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible, y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres ideas pensamientos de la luz y descendían poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las transformaban, y por último, las entendían.